La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Les doy la bienvenida a una nueva conversación del Diario Agrícola. El día de hoy nos encontramos con Claudia Barriga, ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y Claudia, aquí en esta presentación, tenía ganas de definirte, pero tu currículum es tan extenso que me gustaría ir comentando cada una de las cosas que ha hecho para que nos cuentes quién es Claudia Barriga. Buenísimo, muchas gracias por la invitación y por esta conversación. Qué bueno que estáis por acá. Mira, Claudia, a mí siempre me gusta partir este programa comentando qué es lo que te liga con la agricultura, cómo parte todo esto de decidir estudiar agronomía. ¿Esto es un deseo de niña o parte desde otro lugar? Cuéntame cómo empieza. El estudiar agronomía partió desde otro lugar, nada que ver. Ya. Yo, sí, muy cercana a lo que es la naturaleza, el medio ambiente y todo eso. Cuando era muy chica, mi abuelo me regaló una revista, que era la revista de los Ecoguardianes. Y yo en esa época veía el Club Disney, hace muchos años. Ya. Y estaban los Ecoguardianes. Entonces, dentro de las cosas que venían en esta revista, estaba como la invitación a hacerte cargo del medio ambiente en tu comunidad. Entonces, en esa época las revistas eran a la antigua, en papel, no sé qué. Entonces, sí. Entonces me inscribí, fui al correo, mandé el cuponcito para recibir mi tarjeta de Ecoguardianes. Me lo tomé tan a pecho que me llegó mi tarjeta y como mi membresía a ser parte de este club de personas que cuidaban el planeta y el medio ambiente, que empecé a juntar a mis compañeros, a mis ¿cómo se llama? Mis vecinos, donde yo vivía y todo. ¿Y lo hiciste parte de esto? Para hacerme cargo, y era una niña chica, estoy hablando 5 o 6 años, enana, ya, así, pero en verdad me sentía parte de que era responsabilidad mía el tema del medio ambiente. Bueno, eso quedó como parte de mi ADN, o sea, como preocuparme de que tuviéramos un lugar más limpio para vivir, que el planeta y todo el cuento. Pero a mí en realidad lo que me gustaba era la parte artística. A mí siempre me gustó como el tema arte. Yo lo único que hacía en el colegio era dibujar, pintar, taller de teatro, todo eso. Entonces me encantaba el medio ambiente, por otro lado me encantaba el arte, pero me iba muy bien en el área científica, ¿ya? Sí. Así como matemáticas, física, biología, me fascinaba, pero todos mis talleres extraprogramáticos eran arte. Ligados con el arte. Entonces tenía que ver mucho con la creatividad. Ya. Yo soñaba con armar una revista cuando chica, pegábamos cuestiones en el diario Mural y hacíamos montones de cosas. Lo mismo la música. Bueno, la cosa es que yo me fui por la especialidad, o sea, tomé como parte de mi currículum en el colegio la especialidad de matemáticas. Ya éramos como los nerds. Yo era parte como artista, pero nerd. Me gustaba. Como matemático científico. Matemático científico. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque me dijeron, mira, cualquier cosa que hagas, la matemática es fundamental. Da lo mismo si te dedicas al arte, si te dedicas a la parte científica. Esa era tu el base. arte, la matemática es la base. Ya. Entonces, si te entrenas en matemática, vas a poder hacer todo lo que quieras. Entonces dije, ya, bueno, obvio, voy por el camino difícil, no tan fácil, me voy a las matemáticas. Así que éramos 9 mujeres y 27 hombres en mi curso, ¿ya? Bueno, la cosa es que mucha matemática y todo, y mientras tanto yo ligaba al teatro, al arte y toda la cuestión. Llegó el momento de postular, y obviamente mis papás ahí, diciéndome todo el tiempo, te encanta la ciencia, como piénsalo bien, como que te vas a dedicar al arte o no, y me dio susto. Entonces, bueno, di la prueba, me entregaron el puntaje y me fue bien, ¿ya? Y dije, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a postular a cualquier cosa menos cosas artísticas, porque ya me habían metido miedo mis papás, así como, no, te vas a morir de hambre, Claro. Así que yo obviamente no es súper chico, tenés 17 años, no sabía en verdad qué vaya a hacer. Y me tocó la suerte de que un primo estudiaba agronomía en la Católica. Entonces me dice, ¿por qué no vienes a conocer? Perfecto. Entonces dije, ya, bueno, voy. Y agronomía en la Católica en esos años, estoy hablando principio de los 2000, era mucha fiesta, muy entretenido, había muchas, como que era muy alegre todo. Concha acústica. Sí, había como conciertos y todo. Entonces dije, oye, qué entretenido, o sea, voy a estudiar acá y como que hay una vida como
paralela, que Como complementa como universitaria, que es muy entretenida. Entonces yo voy y pregunto, sé que es factible eventualmente si entro a estudiar una carrera, si me puedo cambiar a otra, por interno. Ya. Y me dicen, sí, no te preocupes, tú puedes entrar y puedes tomar todos tus ramos electivos en la disciplina que a ti más te guste. Dicho y hecho, dije ya, me voy a matricular, está esta posibilidad, me puedo cambiar eventualmente si es que no me gusta, voy a probar. Y nada, pues me metí, me encantó, me llevé muy bien con mis compañeros y empecé a ver que dentro de la universidad, yo estuve en agronomía en la Católica, podías tomar ramos electivos. Así que todos mis ramos electivos fueron en arte. Ah, qué bueno. Qué buena mezcla. Y me fue bien en la universidad en general. Me encantó botánica, lo amé, me encantó todo lo de la carrera. Como que empecé a descubrir este mundo en donde podía mezclar como la creatividad por un lado, que es la parte artística, con la naturaleza. Y dije, bueno, ¿por qué no? Me quedo. Así que dije, ya, si termino el primer año y me va bien y no me echo ni un ramo, termino la carrera. Sí, porque ¿para qué voy a hacer perder plata? Obvio. Si en el fondo y puedo tomar electivo? Así que ese fue el recorrido. Y mientras estaba en la facultad, me fui dando cuenta de que podíamos hacer más cosas, que en el fondo la agronomía no era tan estático como yo me imaginaba, que en el fondo no era solo el campo, sino que en el fondo un agrónomo se podía meter en más áreas. Y ahí, como con el tema estudiantil, como centros de alumnos y todo, claramente me metí al centro de alumnos. Entonces empecé a postular a fondos concursables con mis compañeros en ese momento para poder hacer actividades y eventos que trajeran agrónomos que estuvieran haciendo cosas poco tradicionales. Y ahí armamos una feria que se llamaba Agroinnovación UC. Entonces traíamos a todos los como agrónomos disruptores de ese momento, de principios de los 2000. Que no estaban trabajando en algo tradicional de agronomía. Claro, que no estaban trabajando en el campo precisamente, sino que estaban haciendo, no sé, pues, una innovación en cerveza artesanal, una innovación en un tipo de producto en particular, etc. ¿Ya? Entonces empezamos con esto y decíamos, bueno, ¿por qué no motivamos a nuestros propios compañeros desde la facultad a mirar más allá? Porque ¿por qué siempre nos tenemos que quedar con la visión que nos contaron desde el principio, sino que vamos más allá, podemos innovar, no tenemos por qué ser los típicos agrónomos? Obvio. Entonces, eso fue más o menos la historia. Y entre medio en la facultad, claro, hicimos concursos de fotografía de naturaleza, hicimos ciclos de cine, hicimos, en el fondo, todo lo que podría ser complementario para salirte de la caja, porque era como, salgámonos de la caja, este es el momento. Claro, ahora podemos probar. Y ahí llegué a agronomía, entonces al final fue como un recorrido medio loco, no fue tan tradicional. Pero como que la lección hoy día estoy súper contenta porque puedo a la fecha mezclar todas estas como cosas que interesen en mi carrera, por eso es súper diverso. Sí. Oye, y con tu historia me surgen un par de preguntas. Primero, cuando estabas en estos ramos de arte electivos estudiando agronomía, mezclaba y no sé si tenía un ramo de dibujo, hacía ahí plantas o cosas así. Se me imagina que sí, totalmente. Que te daba esa sensación de creatividad en conjunto con tu carrera principal. Sí, totalmente. Así como poder como empezar a mezclar cosas todo el rato. Me dijiste que te encantó botánica, me imagino que dibujaste como sí, todavía tengo mis cuadernos de botánica, como ahora está súper de moda todo lo que es la ilustración botánica, dibujar, no sé, las partes de las plantas, las células y cosas así. Totalmente. O sea, como que era como, puedo desarrollar como ambas habilidades dentro de un mismo espacio, ¿cachai? Y canalizarlas. Así que... Y mi segunda pregunta de tu historia es, ¿tus papás te aconsejaron, qué es lo típico, yo creo, cultura tradicional chilena, que te digan como, estudia algo con lo que no te mueras de hambre, y tú ya habiendo recorrido un camino, ya estudiaste una carrera, hiciste entre medio cosas que te gustaron, mirando hacia atrás, ¿crees que fue la mejor opción o te hubiera gustado estudiar solo arte o solo alguna especialidad del arte? Mira, siempre lo pienso y yo creo que al final en la carrera que hubiese estudiado hubiese probablemente terminado en el mismo punto. Ya, porque al final una carrera lo que hace es generarte una forma de pensar, un vocabulario, que después, sumado a tu esencia de persona, se va a traducir en lo que vas a querer entregar al mundo al final. Entonces yo decía, bueno, si hubiese estudiado arte, tal vez hubiese estado ligada a poder mezclar la parte, no sé, hacer arte con elementos de reciclaje, que lo hice mucho en el colegio, reciclar tapas de bebida para construir murales como tipo mosaico, claro. Como tomar elementos en desuso para generar algo de más valor. Entonces yo decía, al final
es la esencia la que te lleva a donde tú quieres ir. Entonces decía, bueno, si hubiese estudiado agronomía, capaz que hubiese terminado ligada igual a algo artístico relacionado a el medio ambiente, a la naturaleza. Claro. Al final, como la personalidad de cada uno matiza la carrera que uno estudia. Claro, entonces yo digo, no me arrepiento. Ahora, si me hubiese ido por arte, tal vez hubiese sido un poco más difícil en el sentido de que compites no solamente con otros, sino que contigo mismo, porque en el fondo tenés que esforzarte en ir más allá también. Exacto. Yo un camino un poco distinto, pero no es imposible. O sea, yo ahora pienso en mis hijas, yo las dejaría feliz estudiar arte. Ya te cacho. Sí. Qué buena. Oye, y para que armemos como el camino de tu carrera más cronológico, ¿cuál fue tu primer paso después de la U? ¿Cómo fue esta salida de la U? Sobre todo que hiciste hartas cosas en la universidad, según me contabas. Sí. Entonces me imagino que eso también te dio un trampolín para tu primer trabajo. ¿Cómo fue ese traspaso? Sí, yo creo que en la U me di cuenta que tenía como muchas habilidades sociales, ¿ya? A mí siempre me ha gustado como devolver la mano. En el fondo, si yo sé algo que puede beneficiar a otro, lo tengo que transmitir de vuelta. Perfecto. Entonces, en ese sentido, yo cuando estaba en la universidad, bueno, me involucré en el centro de alumnos, un poco con la intención de poder apoyar a mis mismos pares, a mis compañeros, cursos más arriba, más abajo, a salirse un poco de esta caja y a ver más allá. Entonces, eso como que era por una parte, como que me di cuenta que era capaz de hacer eso. Y en esa misma línea me empecé a meter como más en el área como de docencia, y me motivé siendo ayudante de muchos cursos. Fui ayudante como, no sé, 8 cursos, no sé, de un montón de cosas. En varias disciplinas asociadas un poco a producción de flores, a temas de botánica, fue ayudante. Y en cosas como manejo del paisaje, que es más relacionado al paisajismo, que mezclaba como estos dos mundos. Y así en varias cosas. Se me di cuenta que tenía muchas aptitudes como comunicacionales, de docencia, y como que me gustaba esto. Entonces, mientras estudiaba, pasó que estaba la metodología de aprendizaje y servicio, ya que finalmente tiene que ver cómo tú, desde tu disciplina, puedes entregar al otro. Ya, si justamente así, lo que yo me encanta. Entonces dije, ya, aquí. Entonces, cuando salí de la universidad, pasó que yo tenía un compañero y decíamos, como que hemos recibido tanto, en el fondo tuvimos la suerte de tener vocación, de poder venir a la universidad y todo, y ahora como que si nos empleamos en el típico trabajo, tal vez no vamos a poder entregar todo lo que nosotros queremos entregar. Entonces dijimos, ¿por qué no armamos algo? Algo como para devolver. Perfecto. Y ahí empezamos con una consultora que después se transformó en una fundación. Y en el fondo nos empezamos a enfocar, no nos empleamos en ningún trabajo tradicional, sino que dijimos, así súper soñadores en esa época, no sé, 25 años. ¿Y esto recién salido de la U? Recién salidos de la U. O sea, ya hagamos algo. Y como en la universidad habíamos trabajado con temas de aprendizaje y servicio, empezamos a ver que dentro de la ciudad había muchas necesidades. Dentro de ellas, el tema de las áreas verdes. En el fondo, donde la diferencia social entre una persona que vive en una comuna versus otra estaba visiblemente como determinada por su condición de área verde, por ejemplo, y que eso determinaba su calidad de vida. Por ejemplo, una comuna donde tenía más árboles versus una comuna donde tenía un desierto literal. ¿Ya? Así como no había nada. Entonces decía, ¿cómo nosotros, si estamos en la misma ciudad, no podemos incidir en algo? ¿Cómo poder ayudar ahí? Si somos agrónomos, sabemos de plantas. O sea, ¿cómo podemos...? Entonces ahí nos empezamos a meter en lo que era la agricultura urbana. ¿Cómo hacer que las personas que iban a regar algo, en vez de usar el agua para poner pasto, pusieran algo que les iba a traer otro beneficio? Entonces ahí empezamos a decir, ya, bueno, ¿por qué no hacemos proyectos de agricultura en la ciudad? En ese momento nos llamaban locos. Decían, ay, pero ustedes son muy hippies, ¿por qué van a hacer esto? Y en el fondo no, porque finalmente es como, y hoy día está súper de moda hacer temas de agricultura en la ciudad. En el fondo nosotros decíamos, oye, hay altos índices de obesidad en la población, obesidad infantil, ¿para qué hablar? Desocupación laboral de adultos mayores. Mujeres dueñas de casa también, como que no pueden salir de su casa porque tienen que cuidar a los niños o a los adultos mayores. Pero lo que sí tienen es su barrio y espacios subutilizados, peladero. Entonces era como, oye, pero entreguemos herramientas como de educación para que puedan mejorar esta condición que ellos podrían hacer. Entonces ahí partimos con programas explicando todo. Medio ambiente, reciclaje de desechos orgánicos para generar materia orgánica para poder restablecer los suelos, para poder cultivar. Perfecto. Después todas las herramientas que eran ligadas a enseñar a cultivar en un espacio reducido. Entonces, y ahí partió todo. Y fue como entre
la educación, el medio ambiente, la creatividad, el emprendimiento, como que desde ahí partió como la carrera. Y de ahí fue como una cosa tras otra, como viendo oportunidades nomás. Obviamente. ¿Y cómo, aquí si querés tú me dais cuál es el paso que diste siguiente, pero me interesa saber cómo te metiste ya a la parte más de marketing, de agrícola, o mostrar lo que está haciendo el mundo agrícola, comunicarlo, que es lo que hemos conversado harto. Sí, bueno, dentro, así como todo ha sido como bien un paso tras otro, bien interesante. Bueno, yo estuve en esto de la fundación, que todavía sigue muchos años, Fundación Proyecto Huerto. Todavía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero ahora estamos más enfocados en temas de promover políticas públicas para que se desenvuelvan y se desarrollen proyectos de agricultura sostenible en todos lados, no solamente en las ciudades, sino que en el fondo ya. Y ahí como ampliar como el espectro, porque en el fondo hay mucha necesidad de educación, pero de cara al consumidor, más que de cara necesariamente al agricultor, sino que el consumidor que entienda como de dónde viene su comida. Exacto. Ya, bueno, de ahí de la fundación un poco, yo salté a otro emprendimiento entre medio, paralelamente, que era un emprendimiento de panadería y pastelería, que tenía que ver con utilizar materias primas, en cómo generar como productos de buena calidad para las personas. Ya armé una empresa de eso y todo, y me dediqué harto años a eso. Ya, perfecto. Todo esto así, como que todo siempre está mezclado. No es siempre como está que traslapado con el siguiente proyecto. Y ahí en uno de esos momentos me llaman para decirme que había una oportunidad en una empresa que se estaba gestando recién, que es Smart Cherry, que es una empresa del agro, porque necesitaban a alguien que liderara como el área de proyectos, porque querían crecer. Yo era una empresa así, ya llevaba nada. Y mi amigo, el de la fundación, mi socio, que se llama Pablo, él me da el dato y me dice, oye, necesitan a alguien, y él le dice a la persona, le dice, oye, pensamos en ti, ¿cachai? Así que les di tu dato, tuve una reunión y ese mismo día dijimos, ya, aquí para allá voy. Entonces era como, ya, me contaron todo, era un proyecto comunicacional para promover a Chile, el tema de la cereza, y dije, no, qué entretenido. O sea, eso ya, como que tenemos mucho por hacer. Bueno, y entre medio pasa que yo desde muy chica hasta que partí la empresa me tocó vivir varias veces fuera de Chile. Entonces tenía como muy claro el concepto de que yo quiero mostrar Chile también, porque en el fondo me ha tocado vivir fuera y sé que lo valioso que es nuestro país y lo bonito que es y lo bueno que es y las propiedades que tiene, y no lo estamos contando. Entonces era como, me dan esta oportunidad y dije, ya, la voy a tomar. Y de hecho, sorry que te interrumpa, pero de repente pasa que ni los mismos chilenos saben lo bueno que tenemos acá. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Totalmente. Habiendo estado afuera. Sí, pues habiendo estado afuera varias veces, me tocó vivir como en 4 países distintos, y en todos los países pasaba que yo siempre quería a Chile, o sea, como que siempre era como mi referente, a pesar de que puedo haber vivido, no sé, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en países que son súper guau, así que uno los ve, pero igual Chile, o sea, porque somos bacanes, tenemos como identidad, pero parece que no lo estamos mostrando tanto. Entonces, bueno, pasa que me invitan a este proyecto de Smart Cherry, y me doy cuenta de que sí, que tenemos como un potencial gigante que está no explotado y que hay pocas personas en el agro que se están involucrando en esta parte de las comunicaciones. Entonces dije, ya, como cruzada personal, me voy a involucrar más, y me empecé a especializar en temas de comunicaciones, desde ahí, en el fondo. O sea, teniendo las habilidades comunicacionales desde antes, pero ya después necesitaba como cartoncito para cómo validar esta. Y ahí, claro, empecé a hacer cursos, diplomados y cuestiones, y ahí, obviamente, fue como para arriba, ¿no? Creciendo. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Smart Cherry? 3 años. 3 años. Sí. Y eso fue, me imagino que estuviste desde casi la génesis de Smart Cherry hasta que creció un montón. Sí, hasta que creció, sí. Hasta que yo me fui cuando ya llegábamos más o menos 85 clientes, empresas, cuando partió el Cherry Tech, que es el evento como grande. Yo con el equipo hicimos el primer Cherry Tech y ahí yo me retiré. Ya, perfecto. Voy a saludar a quien hace posible este programa. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grower Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Grower Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola.
¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Perfecto. Seguimos en el segundo bloque de La Conversación del Diario Agrícola y seguimos con Claudia Barriga, ingeniera agrónoma de la Católica y especialista en comunicaciones del agro. Claudia, conversamos en el primer bloque un poco de cómo empezó tu carrera y tu historia que se ligaba directamente entre el arte y la agricultura y que fuiste construyendo, que esto terminó siendo un poco más la parte comunicacional del agro, que fue lo último que me contaste de Smart Cherry. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo siguió tu historia después de Smart Cherry? Bueno, yo mientras estaba en Smart Cherry, entre paréntesis, a mí siempre me ha gustado la tecnología, desde chica. Cuando con mi hermano empezamos a armar, cuando salieron las primeras páginas web, empezamos a armar páginas web, teníamos chat teníamos página en línea. De hecho, mi primera página web era www.celeste.cl, ya no existe, no sé qué será. Teníamos como un chat. Estoy hablando de los 90, 98. Y bueno, me encantaba el tema tecnológico. Bueno, y esto como que siempre ha estado como dentro de mí. O sea, como que siempre me gustan las aplicaciones, descargar cuestiones, armar cosas, aprender super nerd, así como también, como mi otro lado, como creativo nerd. Claro. Entonces pasa que cuando estoy en Smart Cherry, me pasa que empiezo a tener muchas reuniones con muchas empresas y me voy dando cuenta de que en Chile hay muchas empresas de tecnología para el agro, ¿ya? Y tampoco estaban tan visibles, ¿ya? Entonces ahí como que los astros se alinearon, ¿ya? Y conozco a Francisco Stauroaga, que hoy día es el presidente de Agrotech Chile, y me invita a una reunión con muchas empresas relacionadas al área tecnológica. Y en ese momento todas las empresas es como, oye, pero ¿por qué no nos conocíamos antes? Como que ¿por qué no armamos algo? Claro. Podríamos armar una institucionalidad y todo. Y como yo tenía experiencia previa de haber armado organizaciones, yo había armado la fundación, había armado también con otro grupo de personas, habíamos armado una ONG. Yo dije, bueno, típico mío, dije, me ofrezco, ya que tengo experiencia en esto como de gestión de organizaciones, me gusta la tecnología, las comunicaciones y todo, yo Genial. Me ofrezco como un poco para apoyar esta moción. Y en eso pasa que decimos, bueno, ¿para qué camino vamos? Entonces es como, ya, armemos una organización. Entonces, ya, ok, ¿pero qué organización? No tenemos idea. Entonces, bueno, la cosa es que para armar una organización igual hay que como que armar una directiva. O sea, alguien tiene que existir un grupo que lidere esta cuestión. Entonces, ahí yo digo, ya, me voy a postular como parte de la directiva. Entonces ya empezar como nervio, porque digo, bueno, estoy haciendo tantas cosas, como que cómo me va a meter en una cuestión más, claro. y entre paréntesis mi marido me decía así, pero una cosa más te vaya a meter, no sé qué, yo, pucha, sí, pero es que está súper entrete. Ya, bueno, entonces llega el momento de la elección y pregunto, oye, ¿y hay otra mujer que esté postulando? Y me dice, había otra, pero se bajó. Y yo dije, no me queda otra que seguir aquí, no me puedo salir. Tiene que haber representación femenina, no puedo dejar que esto sea puro hombre, no. Pero un poco fue como eso, fue como, ya, ok. Entonces, y ahí armamos el primer grupo, el directorio, y nos motivamos, empezamos a hablar con abogados y todo, y dijimos, armemos un gremio, Agrotech Chile, y ahí cuando ya estábamos en eso, primer año del gremio, era tanta pega, ya no me daba para estar en Smart Cherry en el gremio a la vez. Yeah. Y ahí fue como, me voy a retirar. ¿Y te quedaste full en el gremio? Me quedé full en el gremio y en paralelo, como un poco para vivir también, sí. Empecé a hacer consultorías en temas de marketing y comunicaciones para empresas del agro. Perfecto. Y eso, y en el fondo la transición fue como a Smart Cherry, Agrotech Chile, en paralelo a estas consultorías, y después ya cuando las consultorías empezaron a avanzar más, ahí como que dejé la gerencia del gremio, porque después fui parte del comité fundador, gerente del gremio, y ahora me dedico, en el fondo, como soy socia del gremio Agrotech Chile, parte del gremio, claro, socia fundadora igual, exacto. Pero ya no la gerente, y sigo con mi empresa de marketing y comunicaciones. Buenísimo, buenísimo. Sí.
Y de esto, ¿cómo saltas a la parte ya profesora? Eso es muy entretenido. ¿Cuál es ese salto? ¿Cómo llego a ser profesora de nuevo? Porque Y eso te iba a decir, que me imagino que lo enganchas con la parte de la universidad, que fuiste ayudante en un montón de ramos. Entonces, como que siempre tuviste esa... Sí, pues esa como beta. finalmente como mi amor por la docencia viene desde siempre, desde que Exacto. estuve, bueno, en el colegio de haber sido igual, pero en el fondo en la universidad cuando fui ayudante, después yo terminé la carrera y fui profesora, del primer curso que fui profesora fue uno que se llama Desafíos de la Agricultura, que ya no existe, que ahora se llama SAF, Perfecto. Sistema Agroforestal. Fui profesora de ese curso y luego, como yo venía bien ligada al tema de la agricultura en la ciudad, agricultura urbana, agricultura a pequeña escala, me ofrecieron ser parte del equipo de profesores de lo que se llamaba curso de biohuerto, taller de biohuerto, ¿ya? Y fui profesora también de ese taller de biohuerto. Pero, en el fondo, dejé de ser profesora ¿Ya? porque fui mamá y ya no me daba el horario, lamentablemente, No, claro. ¿ya? Entonces yo fue como... Tengo que optar por uno. Y en ese momento yo en verdad quería ser full mamá. Sí, pues. Entonces, bueno, dejé de lado la docencia para dedicarme en el fondo a mi primera hija. Y nada, pues bueno, después pasaron los años. Yo a todo esto tengo 4 hijas, entonces pasó uno tras otro. Ya, bien pegadita. Bien pegada. Ya. Entonces ya no me daba para hacer clases. O sea, yo hacía clases, pero para la fundación, para los voluntarios, para las comunidades, cosas así, pero ya no docencia universitaria. Perfecto. Y después, estando en el gremio de Agrotech Chile, ahí dentro de todas las conversaciones que fuimos teniendo, porque parte de mi rol como parte del equipo fundador era gestionar alianzas. Perfecto. Y una de las alianzas que hicimos fue con la Facultad de Agronomía y desde ahí empecé a conocer, bueno, distintos actores y dentro del equipo mismo del gremio, uno de los otros fundadores era parte de un equipo de un curso que se llama Emprendimiento e Innovación. Entonces, ese equipo de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de Agronomía, que tenía como foco enseñarle a los alumnos un perfil dentro de todos los perfiles que tienen los agrónomos, el perfil emprendedor. Y como mi perfil era muy ligado a eso, viniendo de haber formado una empresa, saliendo de la universidad, haber formado varias otras organizaciones y empresas entre medio en el camino, me ofrecen y me dicen, oye, ¿no te gustaría volver y participar dentro de este curso? Y yo, bueno, ¿qué me dijeron? Pues, o sea, era como, Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Y ahí ya llevo un año en este curso. Ahora tengo 2 secciones completas. Estoy muy feliz porque estamos haciendo como grandes cosas. En el fondo, tratando de mostrar a los alumnos lo que es la conexión del mundo público, del mundo privado, a el área académica. Perfecto. Entonces, haciendo proyectos reales para el agro. Entonces estaba muy entretenido. Entonces ahí, bueno, volví y ahora estoy, parte de mi tiempo, 2 veces a la semana, hago clases. Entonces, Genial. Me pasa que con tu historia, tú desde la universidad te gustó mucho y armaste el tema de innovación agro, mostrando a profesionales agrónomos que se dedican a algo distinto y después hiciste tu carrera dedicándote siempre a algo poco convencional. Totalmente. Como que siempre fuiste pasando de algo poco convencional a algo poco convencional. claro, totalmente. ¿Cómo? Y siento que me relaciono con mucha gente que hace todo lo convencional. Claro, lo tradicional. Pero siento que casi como que une un poco los dos mundos, como que eres Claro. el conector de esos dos mundos. Y me interesa saber tu perspectiva acerca de la agricultura, habiendo pasado por tantos roles y tanto la agricultura hoy día en Chile, según todo lo que está pasando, según Sí, todo. o sea, para mí yo soy un fan número 1 de la agricultura chilena. Creo que Chile es top de línea en todo lo que es investigación, innovación, implementación de técnicas para ser lo que somos. O sea, somos un país excelente agroexportador. Pero el problema es que nos falta como creernos el cuento internamente, entonces no lo comunicamos tanto. Entonces el público común, el chileno promedio, no sabe lo excelente que somos. Sí, yo tengo muy bien valorado el trabajo de la agricultura y por eso me encanta tanto dedicarme al área de comunicaciones, porque quiero poder apoyar a las empresas que están en la parte convencional a mostrar eso tan bueno que están haciendo. Porque finalmente nuestro rol como agricultores, agrónomos, es alimentar a la población. Y algo que no vamos a dejar de hacer nunca es comer. Entonces, Exacto. tenemos una misión súper importante y una misión que tiene que ver con el bienestar humano. O sea, la alimentación es la base de cualquier cosa. La nutrición va ligada a cómo te sientes, a cómo te ves, a cómo piensas. Entonces, tenemos un rol tan clave
y tan poco comunicado, que creo que ahí tenemos, bueno, obviamente harto que hacer todavía. Harto que hacer y creo que es poco visible esta conexión de la que estamos hablando. Sí. Como que ni siquiera los mismos agrónomos o la misma gente que trabaja en el sector agroalimentario, más bien como que la familia cercana, los amigos cercanos, me imagino que sabrán un poco, pero más allá de ese círculo, siento que no se sabe mucho. Totalmente. O sea, yo creo que, de hecho, como inconsciente colectivo todavía está como la imagen del agricultor campesino, que está muy bien, que existe y todo, pero hoy día ni eso. O sea, hoy día está mucho más evolucionado, existen nuevas técnicas, existe, bueno, un desarrollo de variedades increíble, existe tecnología asociada que te permite ser más sostenible, puedes medir hasta la última gota de agua con la que vas a regar. Entonces, y eso todavía como que no se comunica tanto de cara al ciudadano común y corriente, me refiero. Porque en la agricultura, claro, entre nosotros los agrónomos podemos saberlo. Claro. Pero la persona que se come esa lechuga, esa cereza, no sabe cuánta investigación y cuán tecnificado fue ese proceso para que eso te llegara de la forma más saludable y sostenible posible. Tal cual. Claro. Y de hecho, algo que hemos comentado con varios invitados acá es que de las pocas cosas, yo te diría, porque somos un país chico al final, sí, y tenemos ciertas especialidades, y una de ellas es la agricultura, y a diferencia de otras especialidades que hay en este país o de otros profesionales que van al extranjero a especializarse, valga la redundancia, muchas personas del mundo vienen a ver lo que estamos haciendo los chilenos con respecto a la agricultura. Somos referentes mundiales. Totalmente somos referentes, y eso yo creo que también es algo como que cada uno de nosotros debiese ser un mini embajador de lo que estamos haciendo en el agro. De hecho, la invitación para todos los agrónomos es que sean embajadores y que estén orgullosos de cómo están haciendo su trabajo. Porque somos referentes, totalmente. Nos tocó hacer una gira a Estados Unidos con el Gremio Agrotech Chile, y en esa gira nos dimos cuenta de que nos tenían, pero súper valorados. O sea, estamos consideradísimos para todos. Están mirando exactamente todo lo que estamos haciendo. Y para nosotros hoy día, sobre todo ligado al área de la tecnología, el poder mostrar que Chile es un polo de desarrollo, innovación y tecnologías para el sector agro, no solo de Chile, sino que del mundo, exacto, es súper relevante. Porque al final nosotros vemos y nos damos cuenta de que Chile es un laboratorio natural. Somos un país chico, que está justo en la contrastación del hemisferio norte, en donde al ser chico nos permite en una infinidad de climas poder probar distintos sistemas, exacto, poder finalmente mostrar que soluciones son efectivas para distintas condiciones, que podemos adaptarnos a temas del cambio climático y que a la vez podemos producir alimentos de excelente calidad. Entonces, ahí tenemos que ser embajadores, tenemos que creernos. Yo les invito a todos que se crean mucho más el cuento, porque siempre me pasa mucho que hablo con gente y dice, ay no, fui a Silicon Valley a buscar la última tecnología, y yo digo, oye, pero si en Chile hay ingenieros y agrónomos y biotecnólogos que están desarrollando eso y mejor, pero acá, en la casa. Y puedes ir a 30 minutos de Santiago sin tener que pegarte el pique a y de hecho hay mucho desarrollo chileno que hoy día se está instalando en Estados Unidos una vez que ya probó acá. Imagínate. Entonces, es como, oye, no crean que todo lo que está afuera es bueno, acá también. Exacto. Hay muchas cosas buenas. Bueno, el chileno tiene esa noción, ¿no? Sí. Como que lo extranjero es mejor que lo chileno. Totalmente. Pero en este caso, los chilenos están mejor. Exacto. Oye, y quería irme por el lado que lo estuvimos comentando antes de grabar el capítulo. Querías contarme acerca como de la asociación de la marca Chile con los alimentos chilenos. Cuéntame un poco ese lado que estás viendo en este momento. Sí, yo creo que hay un tema súper importante y yo lo he conversado con múltiples actores a nivel gremial, a nivel privado, académico incluso, de que no estamos potenciando lo suficiente la marca país. Y yo creo que ahí, como a nivel sectorial, estamos al debe totalmente. Porque si bien es cierto, la industria de los vinos ha hecho una muy buena labor, donde se ha logrado posicionar la marca país y la marca Chile en cuanto a los vinos, todavía nos falta mucho en muchos productos. O sea, somos una industria que tiene productos de primer nivel, de primera calidad, pues la marca país no está tan consolidada como debiese estar. Y no solo me refiero a el extranjero, sino que internamente también, como el orgullo nacional de los mismos chilenos, de decir, voy a elegir producto chileno
es algo que todavía nos falta. Y ahí tenemos como una labor súper fuerte que hacer. El del poder comunicar. Y es una cosa que, te lo juro, que ha salido transversalmente en todas las conversaciones en las que hemos estado en los últimos meses. ¿Cómo? Si sabemos que queremos potenciar la imagen del país, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que falta para hacerlo? Exacto. Y tenemos ejemplos impresionantes como lo que pasa en Nueva Zelanda, que hablamos recién que los dos nos tocó vivir en Nueva Zelanda, exacto, en Perú, en Argentina, en Colombia. Pero ¿qué pasa acá en Chile? Entonces, hoy día nos está pasando Perú, Argentina, que son muy buenos competidores, y nosotros nos estamos quedando atrás por un tema comunicacional, porque no estamos comunicando el valor. Entonces, y teniendo todas las ventajas, ¿no? Y teniendo todas las ventajas agroclimáticas, de sostenibilidad, de protocolos, de certificaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es como, ¿qué es lo que falta? Que nos sigamos poniendo de acuerdo. ¿Con quién hay que conversar? Siempre digo, ¿con quién tengo que ir a hablar? para que lo hagamos posible al final. Si al final es eso, es como, ya, si todos sabemos que ese es el camino y eso es lo que nos está faltando, ¿cómo pasamos a la acción? ¿Cómo pasamos a la acción? Y eso yo creo que es el camino que nos falta. Y yo creo que ahí, bueno, a través tuyo, tal vez de Diario Agrícola y todo lo que se está gestando a través de comunicar más, es lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que un camino importante de poder mostrar lo bueno que somos, las innovaciones que estamos haciendo, es poder concentrarnos en un discurso y en un relato común, marca país. Eso es lo que Totalmente de acuerdo. Me imagino yo. No, de verdad que sí. Buenísimo. Sentirnos orgullosos. Yo soy fan número 1 de nuestra agricultura, fan número 1 de este país, y yo creo que finalmente, ¿por qué no? Siempre nos dicen, ay, es un país chico, sí, pero oye, Suiza también, Alemania también. Es cierto. Y no tiene nada que ver. El tamaño no tiene sí, el tamaño no tiene nada que ver. Es cierto. Coincido plenamente contigo. Sí, así que bueno, no sé. Cosa de tiempo tal vez. Oye, y haciendo como, recapitulando tu historia, que has hecho un montón de cosas, que desde chica fuiste súper metida en temas de arte, matemática, después viviste este proceso en la universidad donde me contaba que empujaste distintas como asociaciones que buscaban ser diferentes, ¿cachai? Como el profesional agrónomo que no era, se salía de lo común. Después partiste tu carrera también haciendo cosas propias, como que nunca quisiste quizás trabajarle a alguien en particular o en un trabajo tradicional. Todo este camino me imagino que también va de la mano con la gente que te rodea. Y me contaste que tenías familia, que tenías 4 hijas. Me gustaría que me contaras qué tan importante es tu familia para que todo esto resulte. Bueno, yo creo que en este caso mi familia es fundamental, el primer apoyo que tengo en este caso. O sea, si no fuera por mi familia, por mis papás, mi marido, mi hija, nada sería posible, porque al final uno vive en una comunidad y como que todo lo que te rodea es lo que te sostiene. Y en este caso, como que mi estabilidad viene también por ese lado. En el fondo, el poder sentirme segura y de que puedo entregar más a otros, con la convicción de que, también en este caso, quiero un país mejor para mis hijos, y en el fondo la familia para mí en este caso ha sido fundamental. Bueno, los amigos también. Pero buenísimo, buenísimo. Las redes de apoyo al final, como que lo hablamos con hartas mujeres, que al final como la falta de redes de apoyo te puede jugar muy en contra. Y hoy día, bueno, estamos viendo una crisis importante a nivel societario de que la gente se está conectando poco con los otros. Entonces, el poder armar redes, en este caso de profesionales, con los distintos gremios que están surgiendo, tipo Red Amagro, son fundamentales, porque al final te acompañan y te apoyan para poder entregar lo mejor que uno tiene para los demás, en este caso. Absolutamente, absolutamente. Y desde la mirada ya más, qué bueno que tocaste el tema desde el punto de vista de mujer, de Amagro, que comentamos, hemos tenido varias invitadas de Amagro acá, incluso estuvo Maritrini acá sentada también. ¿Cuál sería, no sé si un consejo, pero más bien según tu experiencia de vida, para alguien que recién está o estudiando agronomía o metiéndose a este mundo de la agricultura, ¿cuál sería tu consejo o qué podrías traspasar con lo que has vivido? O sea, yo lo primero que podría decir es que uno se pone sus propias barreras, que finalmente si uno quiere lograr algo, lo puede hacer, si tiene la convicción suficiente. Y hay algo que yo siempre le digo a los alumnos, que es como una frase de Gandhi que tiene que ver, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, si tú quieres que algo cambie, tienes que partir por ti, exacto, generando como ese cambio. Entonces, mi consejo siempre para las generaciones más jóvenes, primero es que crean en sí mismos, en que sí son capaces, que tienen todas las habilidades
y que además se pueden apoyar en el resto. Yo a los alumnos siempre les digo, no les dé vergüenza llamarme, o sea, de verdad, si necesitan apoyo o ayuda, yo estoy para eso, o sea, esa es como mi primera labor, ayudar al otro. Claro. Porque creo mucho en la colaboración, y el como si yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, los dos nos ayudamos y podemos llegar mucho más allá. Entonces, Exacto. como que ese sería como mi primer consejo, como no escuches tanto las cosas negativas, sé optimista y cree en ti. Buenísimo, buenísimo. Ya para ir cerrando, y te quería hacer una última pregunta que va un poquito en la línea de entender cuál es tu mirada, que quizás lo hablamos un poco antes, pero quiero irme más al detalle. ¿Cuál es tu mirada de la agricultura chilena hacia el futuro? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Y por qué menciono este tema? Por todas las contingencias que están pasando. O sea, tenemos el estrecho muy cerrado, hay países en guerra y eso nos afecta directamente. Combustible, aumento de precio de fertilizantes, agricultores que ya no pueden sostener sus producciones. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de eso? O sea, yo creo que el camino a veces se ve complejo y eso está claro. Todos los años en la agricultura nos vemos enfrentados a uno que otro desafío. Tenemos algunos años temas logísticos, otros años ahora el tema de la guerra, le suben los precios. Pero al final acá lo que prima es como la visión probablemente a largo plazo. ¿Qué quiero para la industria? Y es un poco el ejemplo que nos muestran los otros países. Hay otros países que en el fondo se preocupan, bueno, primero ya tenemos el área de setear una base estándar. Ya, ¿qué tipo de agricultura voy a ofrecerle a mi país y al mundo? Ya, nosotros, la SNA lo ha dicho muchas veces, queremos ser un país ecoexportador o una agricultura sostenible, que en el fondo sigue estándares, es capaz de responder. Y en esa misma línea, en el fondo nosotros tenemos mucho que hacer todavía. Entonces ahí es donde, bueno, yo combino con el tema de la tecnología. Si queremos ser un país sostenible, que en el fondo que ocupe eficientemente sus recursos y que no se vea tan afectado por estas condiciones externas, claro, tiene que medir más. Entonces nosotros tenemos que virar hacia una agricultura basada en datos, a gestión de información, a poder entender y poder gestionar mejor la información para anticiparnos y tomar medidas preventivas. Porque en el fondo no podemos esperar a que llegue una temporada sin antes haber previsto los escenarios posibles. Y eso hoy día, a través de múltiples tecnologías, tipo gemelos digitales, sistemas predictivos y todo, nos permiten un poco posicionarnos en distintos escenarios. Entonces yo creo que por ahí me imagino también un poco nuestra agricultura, como basada en información y en datos para tomar mejores decisiones. Y una agricultura mucho más centrada en la forma en la que producimos, que es mucho más consciente con sus comunidades y con su tierra en este caso. O sea, como todo lo que tiene que ver con agricultura regenerativa, yo creo que es el futuro de lo que está pasando en este país. Como nosotros logramos manejar el suelo, manejarlo bien, hacernos cargo, poder medir en el fondo distintas formas de producir de una manera más eficiente, es parte de lo que nosotros y los agrónomos de este país se tienen que empezar a especializar cada vez más. Como en el fondo lo tradicional está bien, pero en el fondo hay un camino donde tenemos que ponerle más técnica, más tecnología y más foco a cómo ser más eficiente al final. Porque en el fondo no vale aplicar todo porque sí, todo preventivo, sino que tomar acción para cuando se necesita, con lo que se necesita, lo que nos va a permitir en el fondo ser más organizados y más como conscientes de la producción y de los costos también. Exacto. ¿Y piensas que esto tiene que ver con un cambio cultural de la agricultura chilena o viene también un poco de políticas públicas o no sé qué? O sea, yo creo que las políticas públicas siempre ayudan porque finalmente son el primer incentivo que tiene el agricultor como para hacer las cosas bien y nosotros necesitamos un marco regulatorio en donde finalmente se den las condiciones y estén las regulaciones para que tú puedas estar tranquilo produciendo, ¿ya? Entonces, obviamente, cualquier cosa que sea como una traba para producir o para hacer una acción, no ayuda. Entonces, acá la idea es como ir con los buenos incentivos para que el productor quiera producir mejor, quiera ser más eficiente, pueda usar tecnología, porque hoy día, obviamente, eso todavía está como un poco dejado de lado. Entonces, obviamente, las políticas públicas van a ayudar. Sí. En otros países, obviamente, eso ha sido como clave. O sea, y me pasa mucho que
si bien esto ya lo hemos conversado con harta gente, pero mucho de esto se queda más en el discurso que en la acción. ¿Cómo piensas tú que podemos pasar más a la acción, que era un tema que estábamos hablando? Sí, yo creo que eso es súper difícil, porque en el fondo en Chile nos cuesta pasar a la acción. Se queda mucho en el discurso bonito y todo, pero a la hora de, en el fondo, ya, ¿y quién se ensucia las botas para hacer esto funcionar? Ahí, chuta, me gusta más aparecer en la foto que en verdad estar ahí haciendo la cuestión, que vamos ¿cachai? a hacer todas estas cosas, pero... Porque al final, obviamente, el tema tiene que ver con la convicción. O sea, si nosotros, como país, como agrónomos, agricultores, estamos convencidos de que queremos hacer un cambio, tenemos que ir en esa dirección, no perdiendo la visión. Y eso obviamente entendiendo que el camino no va a ser fácil. Van a haber problemas, van a haber, trabas en el medio, pero si tienen la convicción clara va a ser mucho más fácil llegar. Y yo creo que ahí es donde no nos tenemos que perder. O sea, en el fondo, si es que común, o sea, como tenemos un foco común, es mucho más fácil llegar. Y eso yo creo que hoy día nos falta. Y tiene que venir desde el mundo privado, porque al final, en el fondo, está bien, los gobiernos cambian. ¿Ya? Nos ayudan a poder avanzar, pero en el fondo el privado es el que tiene que avanzar, y eso es lo que no hemos visto en otros países donde tienen problemas a lo mejor gubernamentales, donde no es tan estable. La única forma de que esto sea como permanente en el tiempo es que el discurso común del sector esté alineado. Y eso yo creo que hoy día nos falta mucho, porque hay como todavía, no sé, lo vemos en la industria, que hay muchos como temas de ego entre agricultores, entonces como dejando el ego de lado, ¿qué cosas en común tenemos que nos va a beneficiar a los dos? Sin ir más allá de temas como críticos de precio, cosas así, sino que en el fondo, ¿qué nos une? ¿Qué tenemos que potenciar? Y desde ahí construir. Como sociedad me refiero. Bueno, puede ser muy idealista lo que estoy diciendo, pero en el fondo el tomar acción es lo más difícil. Es como... Y ahí es donde obviamente necesitamos más personas comprometidas que se crean el cuento para hacer lo posible, porque muchas de estas cosas obviamente son ad honorem, van a ser en tiempos que no son pagados, ¿cachai? Son en tiempos, por eso los gremios son tan importantes, porque en el fondo es cuando tú pones a disposición tu tiempo por el bien común, el colectivo. Y por eso necesitamos más personas comprometidas al final. Y sobre todo, ya que tú eres profesora universitaria, me imagino que lo sabes un poco más, que estamos en una época que... quizás aquí tú me confirmas o me desmientes, que la juventud es un poco más quisquillosa, quiere trabajar un poco menos, quiere las cositas un poco más fáciles. No sé si lo es tan así en el día a día, pero en el general se siente así, que es más difícil que hagan una práctica en el verano, que trabajen los veranos. Como... Sí, las generaciones nuevas están mucho más cómodas totalmente. Exacto. Entonces, ahí hay una visión importante desde el área formativa, yo creo, desde la casa también, de transmitirle como esta inquietud, de que los cambios pasan por ellos, no es que siempre va a haber un papá o un adulto responsable, sino que en el fondo si ellos quieren ver cambios, que la sociedad avance, que las cosas sean mejor, ellos van a tener que comprometerse. Entonces, para que eso pase, tenéis que tener buenos líderes que sean capaces de motivar a estas nuevas generaciones y despertarles las inquietudes que a lo mejor nadie más lo está haciendo. Entonces ahí, de nuevo, vuelvo al área comunicacional, de que cuando existen nuevos medios de comunicación donde pueden y logran inspirar y mostrar historias interesantes que despiertan el interés de los nuevos jóvenes, es algo que tenemos que buscar hacer. Que en el fondo si lo dejamos así como, no importa, como que ya veremos más adelante. No, aquí hay que formar nuevos líderes, no podemos quedarnos como tranquilos esperando que eventualmente llegue alguien que tenga interés, sino que aquí es como un trabajo activo, así como que tenemos que motivar a las nuevas generaciones, porque si no, no va a haber recambio. Y si no hay recambio, ahí quedamos. Todos los avances que nosotros queremos para nuestro futuro, o sea, nuestra vida es limitada. ¿Cuánto vamos a vivir? Máximo 100 años. Entonces, y los cambios reales se producen en periodos de 30, tal vez 40, incluso 50 años, un cambio así profundo en la sociedad. Entonces, obviamente, si queremos hacer esos cambios, necesitamos de las nuevas generaciones para que eso pase. Exacto. Sí. Claudia, te doy las gracias. Esto fue un capítulo espectacular. De verdad que podría seguir un par de horas más conversando contigo. Pero muchas gracias por tu tiempo, por estar acá. Muchas gracias a ti, te pasaste. Estuvo muy entretenido. Súper entretenido. Espero no haber sido tan... No, muy bueno. Gracias, te pasaste. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo.
Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.